Acto primero. El origen y la promesa monarquía-república. Desde la curva del río Tíber, en el corazón de la península itálica, todo comenzó con un acto de sangre. Dicen las leyendas que fueron dos hermanos, amamantados por una loba, quienes fundaron una humilde aldea en el 753, pero cuando Rómulo mató a Remo al cruzar el surco sagrado de la nueva ciudad, sentó la base de su destino. Roma crecería gracias a la ambición y al conflicto. Durante casi 250 años, Roma fue gobernada por reyes, mitad latinos, mitad etruscos. Construyeron los cimientos, pero también sembraron la semilla de la revuelta. El último, Tarquinio el Soberbio, fue un tirano. Su expulsión, en el 509 A, no solo puso fin a la monarquía, sino que marcó el inicio de la era más definitoria, la República. Roma juró que nunca volvería a inclinarse ante un solo hombre. El poder se repartió entre el Senado, una asamblea de la élite y los cónsules, elegidos anualmente. Roma se convirtió en una máquina política y sobre todo militar, aprendiendo a absorber a sus enemigos y a integrarlos en su creciente cuerpo. Primero conquistó Italia, y luego fijó su mirada en el Mediterráneo. Su ascenso la enfrentó a un coloso, Cartago. Las guerras púnicas fueron una prueba de supervivencia. Desde las batallas navales hasta el terror encarnado del general cartaginés Aníbal Barca marchando sobre los Alpes con sus elefantes. Roma, herida pero nunca doblegada, perseveró. Finalmente, Cartago fue arrasada. El mar se convirtió en el Mare Nostrum, nuestro mar, y Roma, en la dueña del mundo civilizado. Acto segundo. La tormenta de la ambición. El colapso de la República. La gloria fue también su veneno. La riqueza inundó a los generales y senadores, mientras que las vastas propiedades esclavizaron a los pequeños campesinos y plebeyos. La República, que también gobernaba a sus enemigos, comenzó a devorarse a sí misma. Los generales como Mario y Sila dejaron de servir a Roma y comenzaron a usar a las legiones como ejércitos personales. La sangre se derramó en las calles de la capital. El escenario estaba listo para un hombre que no solo entendería esta nueva realidad, sino que la encarnaría por completo. Su nombre era Cayo Julio César. César se cubrió de gloria en la Galia, convirtiendo a sus legiones en una fuerza devota. El Senado le temió y le ordenó deponer su mando. La historia se detuvo cuando llegó a un pequeño río al norte de Italia, el Rubicón. Al cruzarlo, desafió a la República y desencadenó la guerra civil. Alea y acta est, la suerte está echada. César venció a sus rivales y se proclamó dictador perpetuo. El Senado, que abominaba el nombre de rey, lo vio como una amenaza existencial. La mañana de los idus de marzo del 44 A. Sí, la conspiración triunfó. César cayó apuñalado a los pies de la estatua de Pompeyo, mientras sus asesinos creían ingenuamente haber restaurado la libertad. Pero solo habían asegurado el fin. Tras años de luchas por el poder, la contienda se redujo a la batalla de Accio. Octavio, el heredero legal de César contra Marco Antonio, aliado con la faraona Cleopatra. Octavio triunfó. Solo quedaba un amo para todo el Mediterráneo. En el 27 A. Sí, Octavio hizo un movimiento maestro. Renunció al poder. El Senado, agotado, se lo rogó de rodillas, otorgándole el título de Augusto el Venerable. La República murió en silencio y con honores. Había nacido el imperio. Acto tercero. El cenit y la luz. El alto imperio. Pax Romana. Con Augusto comenzó la Pax Romana. 2 siglos de estabilidad y prosperidad. Roma, de ladrillo, se transformó en una metrópolis de mármol. Se construyó una infraestructura monumental. Carreteras, acueductos, puentes. Era una superpotencia que unía a decenas de pueblos, desde el desierto hasta la niebla de Bretaña. No todos fueron grandes hombres. La megalomanía de Calígula, el fuego bajo el mandato de Nerón, los caprichos dinásticos y las purgas marcaron los primeros 100 años. Pero la estructura romana era tan fuerte, sus legiones tan disciplinadas,
que el imperio sobrevivió a la locura de sus líderes. La cumbre de esta grandeza llegó con la dinastía antonina. Trajano, el gran conquistador, llevó las fronteras de Roma a su máxima extensión. Luego, Adriano, el emperador viajero y constructor, entendió la limitación del poder. Dejó de conquistar y empezó a fortificar, levantando el inmenso muro en Bretaña, la gran barrera de piedra entre la civilización y el misterio. Y el más noble de todos, Marco Aurelio, el emperador filósofo, que escribió sus meditaciones sobre la virtud mientras luchaba por defender las fronteras. Pero la muerte de Marco Aurelio cerró el grifo de la buena sucesión. Su hijo Cómodo fue un desastre. La línea dorada se rompió y la máquina de conquista, que no podía quedarse quieta, empezó a fallar. Acto cuarto. La sombra y el final. Bajo imperio y colapso. La crisis del siglo III fue un terremoto que sacudió los cimientos imperiales. 50 años de caos. Una veintena de emperadores de barracones surgieron y cayeron a merced de sus propias legiones. La economía se desplomó. La inflación asfixió a los ciudadanos. Y lo peor de todo, las temidas fronteras comenzaron a ceder. Para sobrevivir, el imperio tuvo que transformarse. Diocleciano entendió que un solo hombre no podía gobernar tal extensión. Dividió el poder, creando la tetrarquía. La ciudad de Roma, la capital por más de un milenio, dejó de ser el centro real del poder. Más tarde, Constantino unificó el imperio una vez más. Legalizó una religión naciente, el cristianismo, y en un movimiento definitorio construyó una nueva Roma en el este, en la antigua ciudad de Bizancio. La llamó Constantinopla. El corazón del imperio se había movido, confirmando la debilidad crónica del oeste. En el siglo V, el destino del imperio de Occidente ya no estaba en sus manos. El terror de los hunos en el este empujó a tribus germánicas desesperadas como los visigodos a cruzar las fronteras. En el 410 C, el jefe godo Alarico y sus guerreros hicieron lo impensable. Saquearon Roma. La ciudad que había gobernado al mundo fue humillada. El poder real se desvaneció, quedando solo la fachada. Los emperadores de Occidente se convirtieron en meras marionetas de los generales bárbaros. El final no fue una explosión, sino un lento ahogamiento. En el año 476 DC, el jefe germano Odoacro depuso al último y joven emperador, de nombre irónico Rómulo Augustulo Pequeño Augusto. Odoacro ni siquiera se molestó en tomar el título de emperador. Simplemente envió las insignias imperiales a Constantinopla, declarando que el oeste ya no las necesitaba. El imperio romano de Occidente se había disuelto en pequeños reinos bárbaros. La sombra imparable, la historia de Roma, desde su fundación hasta la caída del oeste, abarca más de 12 siglos. Y aunque el poder político colapsó, Roma nunca desapareció. Su derecho moldea nuestras leyes. Su latín vive en las lenguas romances. Su ingeniería, sus acueductos y sus carreteras todavía inspiran asombro. Roma nos enseñó cómo se construye una civilización, cómo se mantiene y, trágicamente, cómo la ambición desmedida y la corrupción pueden derribar hasta la estructura más gloriosa. Vivimos, respiramos y pensamos bajo la larga y profunda sombra de la ciudad eterna.